Tiene que luchar, en primer lugar, para conseguir el pleno empleo, según rezan sus estatutos, en segundo lugar, para mantener la estabilidad de precios. Y es verdad que es una decisión que tiene efectos secundarios, que puede tener efectos secundarios sobre la propia economía interna, desconocidos. Entramos también en un terreno donde solo cabe la opinión o los prejuicios, la evidencia es escasa, puede alimentar, es verdad, una burbuja, sobre todo en los mercados de bonos, inflación a medio plazo, y lo que es más explícito son los efectos secundarios externos sobre los demás, depreciación del dólar frente a otras monedas y reacción vía guerra de divisas, vía manipulación, vía intervención en los mercados de cambios, como hemos visto en el caso de Japón, de Suiza, etcétera, o, peor, establecimiento de medidas de control de cambio que también tienen un tufillo proteccionista que no me gusta, pero creo que no tenían muchas más alternativas. No más opción, Juan José. No, sí, mira, yo creo que entramos efectivamente en un terreno desconocido, pero que yo intuyo peligroso. Bastante peligroso. Vamos a ver. Yo creo que hay que considerar dos cosas distintas. Una, la inyección de dinero que se hace, y dos, la vía elegida para hacerla. Son dos temas importantes, ¿no? La inyección son 600.000 millones de dólares, eso es el 4,5% o algo así del PIB norteamericano, eso es mucho dinero, ¿eh? Y el objetivo de esto pues es doble, me parece a mí. Por un lado, el propugnar o el impulsar una depreciación del dólar, como respuesta a las manipulaciones del tipo de cambio por parte de China, ¿no? Y luego lo otro es apoyar la demanda interna norteamericana, ¿no? Esto está ocasionando ya un problema en los países emergentes, que han recibido una parte importante de este aluvión de dólares y que temen la creación de burbujas en su interior. El hecho de que los países emergentes estén recibiendo una parte importante de ese aluvión de dólares significa que no está teniendo todo el efecto que debería en la demanda interna norteamericana, ¿eh? De manera que este es un tema complicado. Y después está la vía que se ha elegido para hacer esto, que es lanzar este dinero comprando mediante la compra de bonos del Tesoro. Claro, esto tiene a su vez sus efectos. Esto permite prolongar el déficit presupuestario norteamericano, porque está así financiado de una forma más clara. Pero yo no sé si eso es bueno, intuyo que no. Pero por otra parte, hace más difícil también la vía de salida, la vía de escape. O sea, el día, claro, como ahora compran bonos del Tesoro, lo que hacen es deprimir los tipos de interés, a medio y largo plazo. El día que quieran hacer una vía de escape o salir, una exit strategy, que dicen ellos, tendrán que vender esos bonos. Y eso va a ser muy difícil porque pondrá presión alcista en los tipos de interés a medio y largo plazo y por tanto va a haber resistencia. Con lo cual, yo creo que aquí le están quitando agilidad a la política monetaria. O sea que en definitiva me parece que es una cantidad de dinero muy fuerte por una vía que a lo mejor no había otra, pero posiblemente no es lo que todos desearían. Y hablabais además ya los dos de los efectos que todo esto puede tener en esa guerra de divisas, de la que ya hemos hablado aquí en este programa. Hemos visto ya caer el dólar con fuerza después de esta medida. Le preguntaban esta semana al respecto al presidente del Banco Central Europeo, y esto es lo que decía Jean-Claude Trichet. No tengo ninguna razón para dejar de confiar en el presidente de la Reserva Federal y en el secretario de Estado del Tesoro, por no hablar del mismo presidente de Estados Unidos. No están jugando a la estrategia de un dólar débil. No tengo ninguna razón para no fiarme de ellos. Eso es lo que decía el presidente del Banco Central Europeo. La pregunta es si Europa, el Banco Central Europeo, no debería dar algún movimiento también al respecto. Hemos visto al BCE desmarcarse totalmente de esa política de la FED esta semana, ha mantenido los tipos en el 1%, el euro está subiendo, de hecho. No sé si el Banco Central Europeo debería hacer algún movimiento ahora. ¿Hay margen para ello? Hay margen, claro, si vemos que la Reserva Federal, que tiene los tipos de interés sobre los fondos federales en el 0,025 y que ya ha tomado una primera decisión de relajación monetaria y ahora está tomando la segunda, solo, digamos, con una economía que crece algo más que la europea y con una tasa de paro que es menor que la media europea, pues claro que el Banco Central Europeo tiene margen de maniobra. Otra cosa es que lo tenga más fácil, porque es una pluralidad de economías. Y es verdad que las dos mayores, Alemania y Francia, pues tienen un tono un poquito más dinámico, más vivo que la economía americana, ¿no? Hombre, lo que no debería hacer, en mi opinión, es manipular el tipo de cambio. Yo estoy de acuerdo con Trichet en que las decisiones de la Reserva Federal no persiguen abaratar
el tipo de cambio del dólar. Otra cosa es que lo consigan, claro. Pero digamos la principal misión es actuar sobre la curva de tipos y de esa forma sobre la inversión y sobre el empleo. Lo que ocurre es que una derivada, un efecto secundario no querido, un efecto secundario es la depreciación del dólar. Yo creo que el Banco Central Europeo no debería actuar sobre los tipos de cambio. En ese sentido estoy de acuerdo con la tradición de nuestro Banco Central de que no forma parte de su función de objetivo fundamental. Pero tampoco debería actuar sistemáticamente de agorero, amenazando en todos sus comunicados, no solo en los que hace oficialmente tras una reunión del Consejo de Gobierno, sino sus distintos miembros, diciendo, andad con cuidado los bancos, que os voy a retirar esto de un momento a otro, oye, no os acostumbréis, oye. Entonces, eso deteriora unas expectativas que en Europa no están en su mejor momento, en particular en algunos sistemas bancarios. De lo que tiene que ser consciente el Banco Central Europeo es que a lo mejor, necesariamente, tiene que prolongar sus apoyos porque el sistema bancario, el continente, la eurozona, es una zona muy bancarizada y los sistemas bancarios no están en su mejor momento. No están, me atrevería a decir, en la mayoría de los países. Sí sabemos cómo están en España porque hicieron un stress test en julio, pero no sabemos cómo están todos los bancos alemanes. Claro. Sí sabemos que los bancos irlandeses necesitan un 30% del PIB de su país para apoyar y todavía no están fuera de peligro. Sí sabemos que otros bancos están en una situación delicada. Por lo tanto, sería bueno que no deteriorara cuando menos las expectativas, ¿no? Y mantuviera una acomodación no a la americana. Los americanos en este sentido son mucho más flexibles también en las decisiones de política monetaria, y la función objetivo de la Reserva Federal, recordemos, incorpora el pleno empleo como objetivo básico, ¿no? Juan José, ¿qué debería hacer el BCE en este escenario que estamos viendo? Dice Trichet que no duda de que la estrategia monetaria seguida por los Estados Unidos no persigue la depreciación del tipo de cambio del dólar. Bueno, pues no sé lo que persigue, pero lo logra, claro. Lo hace. Tú mismo lo decías antes, ¿no? El dólar está cayendo y está subiendo la cotización del euro, claro, que decir que está cayendo el dólar. ¿Por qué hacen esto los Estados Unidos? Pues en gran medida como respuesta a la manipulación del tipo de cambio de China y de Japón. Al hacerlo, inundar el mundo de liquidez, están, como decía antes, provocando problemas a los países emergentes y están provocando problemas a Europa. También porque nos están poniendo el tipo de cambio del euro en relación con el dólar excesivamente alto. Ante eso, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? Puede no hacer nada, seguir con su política más bien rigurosa, o puede unirse al carro de la Reserva Federal y empezar también ellos a lanzar dinero a la circulación. Esto último yo creo que sería desastroso para el mundo. Es decir, si entramos ahora en una carrera de yo imprimo más dinero que tú y deprecio mi tipo de cambio más que tú, esto puede ser absolutamente desastroso a pocos meses vista en el mundo. Ahora, si no hace nada, entonces es posible que quede fuera de ese juego y quedemos fuera de toda posibilidad de competitividad en Europa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que aquí lo que está pidiendo a gritos la situación es un acuerdo entre unos y otros que debería tener lugar en la reunión del G20 en Corea. De manera que los chinos convinieran en apreciar un poco, dejar que se aprecie su tipo de cambio, los japoneses no intervengan en los mercados cambiarios, los americanos revisen un poco esta política.